Muy bien, estamos ahora viendo el tema de problemas de transporte y asignación de la materia de investigación y operaciones en recursos naturales. Bien, tratar de ser algo breve y conciso. Pueden encontrar mucha más información en capítulo 8 de Hiller y Lieberman de investigación de operaciones. El libro está en PDF, está también en la plataforma. Bien, de los problemas de transporte y los problemas de asignación, vamos a ver sus diferencias. Un problema de transporte es un problema en el cual queremos buscar la forma de poder transportar diferentes bienes desde de orígenes hacia destinos. Es como una fábrica que produce alimento y necesita enviar los lotes de alimento a los distintos almacenes donde se van a vender o a las tiendas veterinarias, por ejemplo. Y lo que normalmente se quiere hacer en este tipo de problemas, pues es minimizar los costos. Los costos de envío, la idea es que se obtienen de forma individual, cuánto me cuesta mandar un producto o mandar un lote. Sabemos que los envíos, por ejemplo, siempre vienen por pesos y medidas, entonces un poco es sacar bueno, un administrador lo que hace es sacar esa relación y, bueno, verificar cuáles son los diferentes costos de envío para diferentes lugares, que por su localización geográfica o por las necesidades de, de los vehículos, pues son distintas. Y un problema de asignación es cuando se quiere asignar recursos únicos a tareas únicas. En este caso, bueno, también se quieren minimizar esos costos y significa que tengo uno a uno. Tengo exactamente 5 cosas que van a 5 destinos y entonces tengo que asignarlas de la mejor manera. Bien, en ambos casos involucran restricciones, variables y conllevarían numerosas interacciones. Como un pequeño resumen, y aquí está la parte del capítulo donde pueden encontrar información de estos dos tipos de problemas. Pueden resolverse por diferentes métodos. Vamos a utilizar dos métodos manuales, que es esquina noroeste y mínimos costos para que transporte, y asignación y método húngaro para los de asignación también lo vamos a hacer en Solver. En los métodos, en el problema de transporte, como les decía, son diferentes fuentes, diferentes destinos. Puede haber más fuentes o más destinos, no tienen que ser una proporción 3 por 3, o 3 aquí, 3 acá, o 4 y 4. Puede ser distinto. Lo que vamos a encontrar es que hay diferentes cantidades que se producen y esas sí deben estar equilibradas con las que se demandan. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, estos 3 almacenes producen estas cantidades, 5, 8 y 3, y tienen que enviarlas a estas tiendas de conveniencia. El problema es que puede mandar 8, puede mandar 5, pero tiene más producción que la que se está demandando. Por lo tanto, se crea un origen, un destino ficticio. Y en este caso es al revés, aquí son dos orígenes, hay mucho más demanda, 8, 5 y 3, y entonces se requiere crear un origen ficticio. Los orígenes y los destinos ficticios con costo cero nos ayudan a equilibrar lo que es la cantidad de productos que se ofertan o se demandan para que esto sea igual. Esto lo resolvemos a través de una tabla, la tabla de transporte. Tenemos en esta tabla de transporte, a ver, importante mencionar esto, tenemos aquí los orígenes, es el nombre de la fábrica, por ejemplo, de la empresa, y aquí los recursos, es decir, cuánto están produciendo, de tal forma que el origen uno produce cierta cantidad, el origen 2 produce otra cantidad. Bien, y si vamos a ver los demandantes, estos fueron las fuentes, digamos, el demandante está aquí, es el destino. Digamos que esta es la tiendita, la tienda uno que tiene esta demanda, la tienda 2 que tiene esta demanda. Entonces, toda la parte de abajo son lo que cada tienda me está demandando. Y bueno, y en esta parte, en rojo, lo que se está produciendo. Entonces, lo que queda en medio es el costo de que la fábrica uno envíe a la tienda uno.
que la fábrica 1 envía a la tienda 2, que la fábrica 1 envía hasta donde quiera, ¿no? La fábrica 2 también envía a la tienda 1, pero los costos pueden ser distintos. Esa es la idea de esta tabla. Aquí en medio entonces van los costos que le conlleva a cada origen enviar eh, a cada destino y le tiene que enviar, pues al fin y al cabo, lo que se esté produciendo. Bien, entonces vamos a ver dos métodos. Vemos que hay más. Vamos a ver esquina noreste y vamos a usar menor coste. Ok, hacemos una pausita y vamos a ver los de asignación. Los de asignación son, como les decía, ¿no? Tenemos un cierto número, por ejemplo, aquí de candidatos para hacer, para poderlos colocar en diferentes puestos. Y estos candidatos, digamos que tienen eh, diferentes honorarios de acuerdo al puesto en el que les toque. Ellos estarían dispuestos a aceptar el puesto, pero con diferentes costes. O simplemente tienen más experiencia en unos que otros y uno le puede pagar más dependiendo de la tarea que va a hacer en estos puestos. Entonces, la tabla es similar. En un lado tenemos los orígenes y obviamente los recursos son uno, 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 uno. Y del otro lado tenemos eh, lo que serían los destinos, donde solamente podemos colocar a una sola persona. Entonces, en estos, sí, el número de orígenes debe ser igual al número de recursos. Puede haber que tengamos más de uno y más de otros y se procede como en el transporte. Se agrega un origen o un destino ficticio, pero siempre va a ser una asignación uno a uno. Si tengo 6 candidatos para 5 puestos, pues uno de ellos va a quedar eliminado y se crea un puesto ficticio para ver a dónde se va la persona que va a quedar. Ok, aquí solo vamos a utilizar un método manual, que es el método húngaro, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esto se emplea en diferentes situaciones, vendedores en zonas, especialistas en tareas, por ejemplo, en deportes, si tienes un eh, conjunto de personas que son buenas, digamos en béisbol, que unos son corredores, otros son bateadores, otros son buenos pitchers, buenos catchers, a lo mejor el que es bueno corriendo no es bueno bateando. Si uno puede obtener sus estadísticas, podría formar un grupo eh, tratando de asignarlo en el mejor puesto o tarea que debe desempeñar. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer ejemplo. Este es un ejemplo prototipo de un problema de transporte. Lo que vamos a hacer aquí es abrir una hoja de Excel y vamos a ir checando el problema. Ok. La idea es esta, para resumirlo. Tenemos enlatadoras, 3 enlatadoras, Washington, Oregon y Minnesota, que tienen que enviar lo que producen, sus lotes de latas a California, Utah, Dakota del Sur y Nuevo México. Washington, digamos que produce 75 lotes, no sé si decirles lotes, camiones, eh, empaques, paquetes, Oregon 125, Minnesota 100. Y aquí cada estado pues tiene lo que va a demandar, lo que hay que enviarle, ¿no? 80, 65, 70, entonces son cantidades distintas y estos costos en la parte central es los costos individuales de cada lote, de cada unidad, de cada paquete enviados a ellos. Tenemos que sacar 75 paquetes y si 75 paquetes se fueran todos a California, es multiplicar 75 por 464, por ejemplo. Y bueno, la idea es entonces ver Washington, sabiendo los costos, cuántos de esos 75 paquetes debe colocar en qué estado. Un poco la idea. Vamos a verlo de esta manera. Tenemos Washington, Oregon y Minnesota, que puede enviar a todos los estados. Y en verde, pues están los estados que van a recibir. Otra forma de representar este tipo de problemas, como yo se los puedo dar, es darles un árbol, un modelo de redes. En un modelo de redes les pongo los orígenes, las cantidades que producen,
Y aquí en destinos les pongo por los destinos y las cantidades que demanden. El signo menos, ignórenlo, no significa negativo. Es la idea de lo que demanda. Y en cada línea les puedo poner los precios individuales, los costos individuales de envío de una unidad a su destino. Entonces ahí es donde vemos que hay variaciones. Con esta información se puede perfectamente generar la tabla. Si esto lo viéramos como un problema de solver, veríamos que todo lo que tenemos que asignar son mis variables de decisión y todo lo que se fabrica y todo lo que se demanda son mis restricciones. Entonces es un problema de Z-min, minimizar Z, como los hemos visto, función objetivo, variables de decisión que hay que encontrar y restricciones. En una tabla se vería así y sería sumamente complicado irlo resolviendo uno por uno. Bien, tenemos entonces el método de la esquina noreste. Entonces, vamos a traer de nuevo el Excel y voy a ir copiando el problema. Entonces, tenemos un origen, digamos, bueno, acá dice 1, 2, 3, pero quiero poner los nombres que teníamos. Washington, Oregon, Minnesota. Washington, Oregon y Minnesota. O ¿saben qué voy a hacer? Voy a ponerle pausa y ustedes copien mientras esta tabla. Muy bien, entonces ya deberían tener una tabla más o menos de este tipo. Ahí estamos. Ok, entonces voy a ir replicando lo que vamos a ir haciendo aquí. Tienen su información y vamos a comenzar con el método de la esquina noroeste. Entonces, ¿qué nos dice el método? El primer paso, verificar que la producción sea igual a la demanda. En caso contrario, hay que agregar un origen o un destino ficticio que genere lo que hace falta producir o lo que hace falta demandar. En este caso, vamos a ver que no tenemos un problema, no vamos a tener ningún problema. La suma de las demandas es de 300 unidades. Me pongo aquí y pongo la suma de las ofertas de la producción es de 300. Entonces, esto significa que está equilibrado nuestro problema y podemos comenzar como está. Lo siguiente es comenzar en la esquina noroeste, noroeste, es decir, arriba y a la izquierda. Y ahí vamos a asignar la cantidad, la mayor cantidad de recursos que se estén demandando. Ok, empezamos con la esquina noroeste. Tenemos que la primera enlatadora produce 75 unidades y el primer demandante demanda 80, entonces le vamos a dar el 75 y vamos a ir viendo cómo se modifica esto en nuestra tabla. Entonces, en nuestro Excel vamos a tener que generar esa siguiente tablita, lo cual es muy fácil. Vamos a copiar, pegar, lo de aquí adentro lo voy a borrar. Acuérdense que lo de acá adentro son costos. Ahora, esta demanda la voy a bajar una línea, la producción la voy a mover un espacio y lo que va a haber aquí entonces van a ser fórmulas, acá y acá. Estas fórmulas que me puedan indicar cuando yo asigne una cantidad, cuánto me va a quedar. Vamos a ponerle nombre a esta matriz. Esta es en realidad ya no una matriz de costos, va a ser una matriz de unidades a enviar. Bien, entonces la fórmula que les dije va a ser muy sencilla. Vamos a poner que si California me está pidiendo 80 unidades, a esto yo le voy a restar los valores que van a estar aquí adentro. Lo vamos a hacer, voy a hacer una pequeña modificación. 80 menos la suma, ahora sí, de los valores que hay en esta columna. ¿Correcto? Me va a quedar aquí 80-80, de tal forma que si California va a asignar 75 unidades, me van a quedar aquí 5 por resolverlo. Si
Oregon, que produce 125, puede mandar las 80, esto se convierte en 0. ¿Ok? Pero si yo me paso de algún valor, entonces se va a mostrar negativo, que es lo que no quiero. Entonces la única función de esta fórmula es que yo observe hasta en qué momento llegan a 0. La voy a repetir de este lado. Sería 65 menos la suma de los valores que yo pongo aquí. Correcto. La fórmula es igual para todos y aquí, pues como imaginarán, voy a hacer lo mismo. Nada más que me voy a la producción. Si hay 75 unidades producidas, réstale la suma de lo que sea que yo ponga en cada uno de los demandantes. ¿Sí? Me queda 75, me queda así. Entonces, como veíamos, primer paso es decir, ya que esta es una matriz, acuérdense de costos, voy a dejar ahí el costo unitario de envío. Entonces, empiezo en la esquina noroeste, la esquina noroeste es 4.64. Así que comienzo con este precio y entonces la idea es Washington, está seleccionado Washington con California. Washington produce 75, van a faltarle 5 a California, pero ahora Washington ya no puede enviar nada, así que aquí puedo poner 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque Washington ya no tiene producción, ya está en 0. Mi siguiente esquina noreste, ¿cuál es? Una vez que ya descarto esta, es decir, no puedo haber aquí, no puedo elegir ninguno de estos, así que aquí está mi siguiente esquina noroeste, 352. Y entonces aquí veo que produce 125 unidades Oregon y California solo requiere 5, se las doy. Y de esa forma, California ya no requiere nada, así que voy a poner un 0 acá. Y mi siguiente esquina noreste, ¿cuál sería? Pues estaría en este cruce, ¿no? Oregon, Utah, Oregon, Utah. Me voy para ahí. Oregon quiere 65, ¿se las puede dar? Sí, se las puede dar. Tiene 120, se las da. Así que Utah ya no requiere nada, pongo un 0. Mi siguiente esquina noroeste, pues será queda esta matriz, ¿no? Queda acá, 690. Pide 70 unidades Dakota, pero Oregon solo tiene 55, pues le da lo que tiene. De tal forma que yo ya puedo poner aquí un 0, ya no hay nada que pueda enviar Oregon. Y mi siguiente esquina noreste, pues ya está aquí abajito. Es este 388, que creo que no lo había marcado. Y aquí puede enviar las 15 unidades que le faltan. Y lo único que me va a quedar, ya me quedó Dakota con 0, es que Nuevo México se le envíen las 85 que le restaron a Minnesota y que son las que demandan de Nuevo México. Por eso es importante que el problema esté nivelado para que la misma cantidad que se demanda sea la misma que se produce. De esta manera, básicamente ya terminé. Tengo las unidades que se tienen que enviar y tengo los costos por unidad. Entonces, lo único que necesito hacer ahora es una suma producto. Queremos minimizar Z. La suma producto será la matriz de costos con las cantidades a enviar. Son dos matrices, mismo tamaño, mismo número de filas y columnas, lo que me permite que cuando se multipliquen, pues yo obtenga eh, una cantidad, que esta sería la cantidad mínima. Ahora, esta cantidad es importante mencionar que es una solución básica factible. No siempre va a ser la óptima. Y el propósito de este método, como les dije, es muy sencillo, es muy fácil de realizar. Y pues nada más marcándolo. Y lo que hace es cumplir con todas las restricciones. Cumple con todas las restricciones y me da un valor que sería un valor de solución básica factible, que se acercará o no al óptimo. Eso depende de qué quiera seguir haciendo. Es un método rápido, entonces eso también es muy bueno. Como vamos a ver en la presentación, vamos a llegar al mismo resultado. Y bueno, hay una prueba de optimalidad que me dice que si se cumple con m más n menos 1 es menor o igual al número de variables básicas, entonces es una solución básica factible. M es el número de filas, N es el número de columnas, así que
4 más 3 son 7, menos 1 son 6. Y saber si esto es igual que el número de variables básicas. Estas de aquí son mis variables básicas. Eh, mis variables de decisión. Mis variables de decisión o variables básicas que entraron son estas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 respuestas. 6 respuestas que cumple que 3 más 4 menos 1 es 6 y son 6 respuestas. Entonces, se dice que vamos bien y listo. Pasamos al método de mínimos costos. En el método de mínimos costos vamos a hacer algo similar. Digamos que tengo de nuevo este problema, le voy a quitar nada más. Tengo un problema original, ahora lo vamos a resolver por mínimos costos. Se me ocurre que voy a ocultar esto un momento. Ahí está. Para que podamos poner entonces mínimos costos, o costes, creo que es realmente el nombre, ¿no? Como se va a encontrar en literatura. Pero bueno, también puede llamarse mínimo. Ok. Entonces lo que tenemos aquí, vamos a igual a agregarle otro colorcito, es otro tipo de solución. Y tengo entonces ya cuáles son mis cantidades. Tengo, o más bien, tengo que buscar cuánto es, voy a quitarle lo de moneda, que se siga viendo, cuánto es la asignación que debo de hacer. Y de nuevo pongo la misma fórmula, las mismas fórmulas. Acuérdense, esto nada más lo vamos a mover un espacio, que sea nuestra referencia, y aquí estén nuestras fórmulas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo un poco más rápido. Este 80 menos la suma de lo que tenga aquí adentro, de lo que yo vaya asignando, y de este lado voy a 75 menos la suma de lo que haya en filas. Bien. Siempre es bueno checar el último valor, a ver si todo va bien. Ok. En mínimos costos, lo que tengo que hacer es más sencillo. Bueno, no tanto como noroeste, que es el más fácil. Tengo que buscar el menor valor. ¿Cuál es el menor valor aquí? El costo menor, el menor costo, pues 3.52. Entonces comienzo con ese. Es el único cambio en la regla. Comienzo con Oregon a California. Y lo mismo, Oregon puede mandar 125 unidades, me demandan 80, se las doy todas. Y puedo poner ceros en California, porque California ya está servido. Puedo poner que nadie le va a enviar nada a California. ¿Okay? Y le sobraron 45 a Oregon. Bien, ¿cuál es mi siguiente costo? 3.52 comenzó, acá hay un 4.16, acá hay un 3.88. Me parece que 3.88 es el menor. Por lo tanto, lo marco y es Minnesota con 100 unidades y Dakota quiere 100, 70, perdón, se las doy todas. De tal forma que ya puedo poner ceros acá. South Dakota ya no requiere nada y le sobraron 30 Minnesota. Muy bien. Mi siguiente costo, aquí creo que ya empezamos con los 416. Pero como podemos observar, 400, bueno, estamos bien, 416 es Oregon, Utah. Oregon tiene 45, Utah pide 65, le da todo lo que tiene. Oregon ya no se preocupa de enviar nada. Y obviamente lo marcamos acá. Mi siguiente costo mínimo, aquí sí, es 4.64 y como realmente Washington ya envió todo, bueno, California más bien ya no requiere nada, descarto este 4.64 y me voy al siguiente costo mínimo. Arriba de 4.64, pues ya no hay ningún 400, me voy con los 500, es este 500, ¿no? Washington a Utah. Aquí sí puedo hacer una asignación de unidades y sería que Utah pide 20, o sea, le quedan 20 por surtir, se los puede dar Washington que tiene 75, ya no requiere nada Utah, y de esta manera ya me quedan únicamente dos por, digamos, un descarte de estos dos costos mínimos, ya no puedo minimizar nada, este es muy elevado, pero es una forma manual que me da todavía una solución probablemente mejor, como vamos a ver. Entonces, son 55 unidades que tiene Washington para enviar y son 30 unidades que tiene Minnesota para enviar. Como el problema está en equilibrio, he terminado. Y solo me falta encontrar el
la optimización de este ejercicio, una suma producto de los costos con las cantidades que realmente se van a enviar. Y tenemos ahí, vamos a ver, voy a copiar este formato para que sea más rápido. Pegarlo acá. Ahí. Tenemos entonces esta cantidad de envío. Si destapamos lo que teníamos aquí oculto, vamos a ver, podemos ver que con este método, con método de esquina noreste era 165, una solución básica factible, y con mínimos costes 152. O sea, es un mejor resultado que el anterior. Pero todavía lo podemos mejorar más haciendo, buscándolo por el método de solver. Entonces vamos a hacer una vez más el método de solver. Le vamos a dar igual otro color. Veamos. Ya no usado verde, está bien. Un color verde. Y vamos a hacer un poco lo mismo. Aquí para ir un poco, aquí va a cambiar algo. Va a cambiar la forma en la que hago mis formas. Entonces, bueno, voy a copiar y pegar aquí abajo. Borro estas cantidades. Bien, voy a ocultar esta información momentáneamente para que veamos la tabla inicial. Ok, tenemos la tabla inicial. Vamos a utilizar método solver. Y entonces aquí tenemos que hacer un ligero cambio. Aquí, blanco, perfecto. Lo que voy a hacer es meter aquí fórmulas. Veamos que en verde. Pero mis referencias ahora las voy a dejar aquí arriba, la demanda y la producción. Lo único que va a haber aquí es la suma. ¿Correcto? Solamente la suma de lo que hay aquí. Y de este lado es igual la suma de mis filas. Ok. Si recuerdan bien qué es lo que Solver me va a pedir, me va a pedir una función objetivo. Mi función objetivo es mi Z-min, mínimo Z, que sabemos que va a ser la suma producto de los precios con las cantidades a enviar. Ahí lo tenemos. Voy a dejarlo en verde, voy a de una vez a prepararla como número. Me va a pedir cambiando qué variables. Esta es la tabla de variables. Las variables que tienen que encontrar Solver son todo lo que hay aquí adentro. ¿Correcto? Es lo que me tiene que poner Solver. Sujeto a qué restricciones, y le voy a decir que estas referencias, esta viene siendo la referencia de demanda, y aquí está mi referencia de producción. Esas son mis únicas restricciones, ¿no? Bien, entonces ya tengo la información, me voy a Solver y ahí está. Entonces me pide primero Solver. ¿Cuál es el objetivo? Este es el objetivo, la minimización. Y para eso le tengo que elegir minimizar. ¿Qué celdas me va a encontrar cambiando las celdas de qué variables? Las de la matriz. Todas estas celdas quiero que me encuentres el mejor valor. Sujeto a qué restricciones, y entonces le voy a decir, ahí está, que las referencias de demanda, mucha atención, sean iguales a las cantidades que se den. En otros ejercicios habíamos utilizado el menor igual, aquí es el igual. Acuérdense que es un problema que tiene que estar en equilibrio, tiene que ser las demandas iguales a lo que demanda. A ningún almacén le puede faltar. Y mi siguiente restricción, como imaginarán, es mi producción. Las cantidades, la referencia aquí es las cantidades que se van a producir, los valores que me vas a encontrar, tienen que ser iguales a lo que produce cada una de mis fábricas. No puede haber más, no puede haber menos. ¿Okay? Estoy haciendo mucho énfasis con ello. Acuérdense siempre cambiarla aquí a Simplex LP. Y con esto es todo. Resolvemos.
Y ahí está. Tardo unos segunditos. Y aquí está la mejor asignación que Solver me pudo encontrar. Ya haciendo todas las comparaciones y pruebas posibles, me encontró este costo mínimo. Vamos a ponerlo, ceros, estamos en negrita, 152.535. Eh, ok, voy a mostrar las demás celdas. Aquí está. Entonces teníamos que con esquina noreste 165, con mínimos costes 152.535 y con método Solver, lo voy a correr que vea mejor, pues me dio la misma cantidad, 20, 45, 30. Ok, según yo me iba a dar menos, pero bueno, parece que es lo que fue. Correcto. Ok, ya vimos los tres métodos. Vamos a verlo aquí. Eh, Aquí están los 152.535. Y bueno, aquí no lo había hecho todavía en Solver. Ok, estos fueron los problemas de transporte. Ahora vamos a resolver un problema que son los problemas de asignación. Ok, bien, para los problemas de asignación, ya me estoy adelantando, es 4 barcos. Tengo el barco 1, 2, 3 y 4, que tiene que ir a 4 puertos, Tampico, Tucson, Veracruz y Dos Bocas. Cada barco requiere diferente cantidad de diésel, tiene diferente navegabilidad, tiene diferentes instrumentos, diferente tecnología. Este es el puerto de Abrigo de Progreso, por ejemplo, y vemos que los barcos son distintos, más grúas, más peso, más menos personal, en fin, todos esos factores afectan la cantidad de contenedores que se pueden enviar. Digamos que es el costo del contenedor. Si el barco 1 va a Tampico, va a Tucson, va a Veracruz o Dos Bocas, pues hay un costo por cada contenedor que puede enviar. También se los puedo dar como un modelo de red. Aquí vemos a los barcos, sus puertos, y entonces lo voy a resolver por método húngaro. De nuevo, voy a copiar rápidamente esto, o copien esto, hagan aquí una pausa, y ahorita abro. Muy bien, entonces en el método húngaro, lo que nos va a decir son primero dos pasos. Eh, Bueno, aquí el equilibrio está en que el número de barcos debe ser el mismo número de puertos. Si hay un barco más, necesitamos meter un puerto ficticio. Si hay un puerto ficticio de más, si hay un puerto de más, metemos un barco ficticio. Y van a ver que hay acá una PI y QI. Bueno, primero vamos a comenzar con los PI. Significa simplemente buscar el elemento menor y restárselo a todos. Algo muy importante que está está en la presentación y lo pasé muy rápido, que es que el método húngaro lo que hace es darnos una selección por método, bueno, por ceros. Una vez que yo encuentre un cero, es una asignación posible. Es decir, bueno, vamos a seguir haciéndolo. Entonces, lo que podemos poner aquí es el dato menor de las filas. Y en la siguiente tabla vamos a poner cada fila restándole su valor menor, el costo menor en esa fila, ¿correcto? Entonces me va a quedar de esta manera. Aquí tengo los datos menores, aquí voy restándoselos, 250 menos 200, que 200 fue el menor para el barco 1. Para el barco 2 le resté 220, al barco 3 a esa fila se le resta 350 y 280 a la fila 4. Okay, esto es lo primero que vamos a realizar. Entonces, ya tienen ustedes su tabla. Voy a poner aquí, eh, buscar los TIs como el valor mínimo. Entonces, puedo hacer una fórmula igual mínimo de la fila. Ups, perdón, a ver. Está el mínimo de esta fila y cierro el paréntesis, que no podía hacer hace un momento. Cierro el paréntesis, tengo estos valores mínimos y entonces ahora puedo decirle
En esta celda de la segunda matriz, dame el mínimo costo y réstale el valor mínimo. Entonces aquí puedo poner un F4, pero como quiero correr esta fila para abajo, entonces voy a desbloquear el número de fila. Entonces voy a dejar solo la letra. La letra F, manténla. El número 3 no tiene signo de dólar. Y de esa manera debo yo poder restarle a toda la primera fila 200. Y cuando esta fila me vaya hacia abajo, entonces vemos que cambia a 220. Porque no puse dólar en el número de fila. Por lo tanto, si esto yo lo repito, llego hasta el último valor, checo y muy bien. Ok. Mi segundo paso es buscar entonces estos valores, el valor menor, pero ahora buscarlo por columna, porque va a haber ocasiones que yo requiero, que no siempre va a haber un cero dentro de estas asignaciones. Por cierto, bueno, lo vamos a dejar como costo. Voy a hacer lo mismo, entonces busco el valor mínimo ahora por columna. Ya busqué el mínimo por fila, busco el mínimo por columna. Estoy poniendo un color azul para distinguir y veo que estas tres columnas, las últimas tres columnas tienen como un mínimo 0, pero la primera columna sí tiene un 20. Entonces, debo de repetir el mismo procedimiento. Aquí abajito. Vamos a borrar estos datos y decirle al barco 1, réstale el valor menor. Y como este valor quiero mantener la fila intacta, pero que se pueda correr hacia la derecha, entonces no voy a fijar la columna, solo ahí está, el signo de dólar al número de fila. Bien. Y tiene sentido, ¿no? 50 menos 20, 20 menos 20, aquí va a haber un 0, 30, aquí un 80, muy bien, todo tiene sentido. Y esto yo lo corro a la derecha, ¿ok? Entonces vemos que se queda intacta las otras tres columnas porque se le está restando un 0 y pues van a quedar iguales. Bien, ahora les decía de nuevo, los ceros nos indican la asignación. Bien, esto significa que aquí no tengo que hacer una suma producto, no tengo que hacer nada, solamente utilizar la lógica y decir, bien, si un cero significa una asignación, y lo que voy a hacer es quitarles el valor de moneda, porque creo que así lo vemos mejor. Diríamos, significa que barco 1 puede ir al puerto 2. ¿Sí? Vamos a ver, le voy a dejar en este y no puede ir a ningún otro. El barco 2 puede ir al puerto 1 y puede ir al puerto 2. Es decir, aquí tiene dos opciones el barco 2. El barco 3 únicamente tiene una opción, que es el puerto 4, y el barco 4 tiene una opción, que es el puerto 3. Ok, si yo lo vi ahorita desde barcos, también lo puedo ver desde puertos. Puerto 1 solamente tiene un solo valor. Puerto 2 tiene dos opciones. Puerto 3 tiene una opción y puerto 4 tiene una opción. Entonces, ¿qué elemento debería yo descartar por ensayo y error? ¿Sí? Si puerto 1 solo puede llegar el barco 2, que se mantenga aquí. Si puerto 2 tiene dos opciones del barco 1 y el barco 2, pero el barco 2 ya sabemos que va a ir al puerto 1 porque lo tenía como una única opción, entonces esta es la que descartamos. Y el barco 1 irá al puerto 2. El puerto 3 no tiene ninguna competencia y el puerto 4 tampoco. Es decir, por descarte solamente podíamos descartar este valor. Esta es la forma de resolver el método 1. Ahora, ¿cuál va a ser mi costo mínimo? Mi Z-min. Les decía, aquí no podemos hacer eh, una, ¿cómo se llama? Una suma producto. Entonces, nos fijamos de la ubicación, ¿ok?
segunda fila, de la primera columna a la segunda fila. Aquí es la primera, aquí es la última y esta es la tercera. Es decir, tenemos este valor, el último y el penúltimo. Estas son entonces los costos mínimos. Entonces mi Z min va a estar en función de estos costos. Entonces es tan sencillo como poner primer costo más este, más este. Perfecto. Esta es entonces mi solución final. 970 es el costo mínimo y ya sé qué barco va a ir a qué puerto. ¿Correcto? Esta es, bueno, la forma en la que lo resolvemos. Y ya está, no hay nada más que hacer. El problema de transporte solamente se resuelve por método Ungal. Bien, vamos a hacer una cosa más. Ahora vamos a utilizar Solver. Bueno, les voy a mostrar algo. Esta es la forma en la que lo resolvimos. Eh, y bueno, ¿y cómo sacamos el costo mínimo? Queda algo más que mencionar, que es que si no podemos hallarse, si no se puede hallar, requerimos hacer más pasos en esta asignación y lo vamos a ver en la siguiente clase. Es una forma en la que va a aumentar el nivel de complejidad de grabar esa clase. Lo que en este momento quiero hacer es resolverlo por Solver para que vean cómo se hace. Entonces, para resolverlo por Solver, vamos a comenzar con el de transporte. Perdón, el de transporte ya lo hicimos por Solver. El de asignación por Solver, entonces, voy a copiar esto. Bien. Entonces, el de asignación, voy a copiar esta matriz. Le vamos a eliminar la información y los datos. Además, bueno, vamos a dejar así también. Y se hace exactamente lo mismo. Buscamos una suma en estas columnas. Buscamos una suma en estas filas. ¿Ok? Voy a quitarle a todo el signo de precio. Creo que todo está como moneda. Vamos a hacerlo todo general. Ok. Y le vamos a decir a Solver. Aquí sí podemos hacer una suma producto, como siempre las hemos hecho. El Z-min es entonces es igual a la suma producto de, aquí se corta uno, ¿no? Los costos, coma, las asignaciones. Aquí lo que Solver va a hacer es ponerme el número 1 de qué va con qué. Esto, bueno, se puede quedar en negrita. Esto lo voy a preparar. Ok. Entonces tengo ya las sumas aquí en columnas y tengo las sumas en filas. Entonces decíamos, estos son valores que le voy a meter a Solver como restricciones. Y les decía, la única restricción aquí es una asignación 1 a 1. Por lo tanto, si lo hacemos con el de transporte, significaría que va a estar sujeto a 1, 1, 1, 1. Y aquí también, 1, 1, 1, 1. Que bueno, luego van a ver que con la práctica, pues realmente no es necesario ponerlo, solo es escribir un número 1. Pero por ser concisos con las fórmulas que hemos manejado antes, pues vamos a agregarlo. Y bien, ya puedo irme entonces a datos, solver, y decirle, mi objetivo es que esta celda se minimice, que me encuentres las asignaciones acá. Y aquí viene lo interesante. Voy a agregar mi primera restricción, que es mi referencia. Todas las sumas de los destinos deben ser iguales. Y yo aquí puedo poner 1 o puedo poner la matriz, ¿no? Para especificar que todos deben darme 1. Es el valor que quiero agregar. Le voy a dar agregar para que me vuelva a aparecer esto y decirle ahora todas las columnas deben ser iguales.
su restricción, que es que solamente vaya uno. Listo. Entonces con esto, veamos, ya está 1, 1. Le decimos igual que esto lo resuelva por problema lineal. Ya está. Entonces lo que realmente va a cambiar es encontrarme un 1 dentro de esta celda, considerando los costos mínimos. Le damos resolver y tenemos como resultado, ahí está, 9,70, la misma cantidad. Lo que encontramos con el método húngaro resultó coincidente con Solver y vemos que lo que hace Solver, entonces me encuentra esos unos en estas ubicaciones. Vamos a marcarle como dónde debería ir el barco 1, a qué puerto. Y esta es la mejor asignación. Pues bien, esto es todo. Y les deseo mucha suerte y con esto, bueno, espero que sea una buena guía para la tarea.